En el mercado, cada vez que nosotros, ustedes en su calidad de gerentes o líderes de proyecto, investigadores nato, producto de un ingeniero, ustedes han revisado cómo ha ido evolucionando la tecnología y específicamente en el ámbito de los centros de cómputo, cada vez los equipos, los esquemas que tienen las empresas va evolucionando. Hace muchos años, un centro de cómputo era grande, con equipamientos pesados y robustos. Conforme ha ido avanzando la tecnología, se ha ido incorporando equipos más dinámicos, menos pesados, más ágiles, con mayores capacidades. En paralelo, existe certificaciones internacionales, empresas que permiten evaluar si estos centros de cómputo cumplen las características técnicas que exige las industrias donde se desarrollan. Y para ello, nosotros tenemos que ser muy minuciosos en estos temas, como por ejemplo, de la calidad de un data center dependerá que el sistema de una empresa se mantenga operativo o inoperativo. Por ejemplo, las diversas industrias, dependiendo del tamaño, pueden contar con un data center, 2 data centers, 3 data centers, 5, 6, 9. Va a depender la magnitud que tenga la organización. Si es una empresa grande, lo mínimo que debe tener es un centro de cómputo principal, un centro de cómputo alterno y un centro de cómputo antidesastre. ¿Qué es un centro de cómputo principal? Es un centro de cómputo donde se alberga toda la infraestructura donde residen nuestros sistemas y que permiten operar los servicios y productos de la organización. ¿Qué es un centro de cómputo alterno? Es un centro de cómputo equivalente al centro de cómputo principal ante cualquier incidente que ponga en riesgo la operatividad de los servicios. Inmediatamente tiene que entrar a operar el centro de cómputo de contingencia en una forma natural y que para el cliente sea transparente el servicio. Muchas organizaciones tienen problemas técnicos, productos de mejoras, productos de optimizaciones, productos de nuevos despliegues, nueva tecnología, que se generan incidentes que pudiera afectar los servicios, inmediatamente switchean y se van al centro de cómputo de contingencia. El centro de cómputo de contingencia tiene que ser equivalente al centro de cómputo principal. Por lo tanto, si sucediera algo en el principal, automáticamente entra el de contingencia. Estos dos centros de cómputos deben encontrarse en la misma localidad. ¿Qué pasa si estos dos centros de cómputo están en la ciudad de Lima y sucediera un desastre natural? Inmediatamente tiene que entrar a tallar el tercer centro de cómputo, que es el centro de cómputo ante desastre, que este centro de cómputo debe estar fuera de la ciudad, porque no puede estar en la misma ciudad los tres centros de cómputo, porque si no, no sería un centro de cómputo ante desastre. Este centro de cómputo ante desastre puede estar en otra localidad donde haya sido evaluado la ubicación física, geográfica, de suelos, de ambiente y en todos los aspectos que exige la implementación de un centro de un data center ante desastre. Incluso puede estar fuera del país, como muchas industrias tienen su centro de cómputo ante desastre fuera del país, en un país donde tenga una seguridad y certificaciones a un nivel Tier 4, porque los centros de datos se certifican, pasan todo un protocolo de certificación. Si un centro de cómputo o centro de datos es equivalente, tienen una certificación Tier 4, quiere decir que ese centro de cómputo ha pasado por una evaluación internacional que garantiza que ese centro de cómputo, todos sus subsistemas operan de acuerdo a los protocolos y estándares internacionales. Digamos que es que garantiza el procesamiento de toda la información. Es importante que las organizaciones
tengan estos centros de cómputo, pero también hagan pruebas permanentes de tal forma de que estén seguros de que estos centros de cómputo son operativos. Simular que el centro de cómputo de contingencia sufre un incidente, inmediatamente debe entrar a operar el centro de cómputo principal o viceversa, ¿no? Contingencia principal, principal contingencia. También se tienen que hacer pruebas de los subsistemas que son parte de un centro de cómputo. Si un centro de cómputo tiene equipamientos que son críticos, tienen que probarse constantemente con alta transacción o alto volumen de operaciones. ¿Ok? Es importante que muchas empresas hoy en día ya no necesitan tener un espacio físico para albergar su centro de cómputo, sino que existen muchas empresas que se dedican a brindar servicio de alojamiento de centro de cómputo mediante los servicios de hosting, housing. Son empresas que sus ambientes han sido diseñados para exclusivamente estos centros de datos, cumpliendo los estándares internacionales y llegando incluso a un Tier 4. ¿Qué términos nosotros vamos a escuchar cada vez que coordinemos con el equipo de infraestructura, que son los encargados de la administración y operación de los centros de cómputo? Las terminologías comunes que se usan en un centro de cómputo o en el equipo del centro de cómputo son el tema de redundancia. Redundancia son los planes de contingencia que un data center tiene, que un centro de cómputo, data center o centro de cómputo. Algo así como un plan B para cualquier falla. O sea, ¿cuál es mi plan B si mis equipos que hacen el backup diario fallan? Tengo en mi contingencia un equipo similar que está en línea. Si deja de operar el principal, inmediatamente entra a taller de contingencia sin perder ningún tipo de operación. Cloud es el servicio en la nube que usualmente es ofrecido por un data center. Hoy la tecnología permite tener centro de cómputos mixto usando nube. Telco es un término que se usa para nombrar una compañía de telecomunicaciones. Hoy en el mercado tenemos muchas operadoras. Tenemos Telefónica, Claro, Vitel, Nextel, etc. TIR es la certificación que mide la fiabilidad y calidad de un data center. Inicia de un nivel 1 y máximo es un nivel 4. Y el PUE es la medida que usan para medir la eficiencia energética de un data center. Más adelante vamos a ver cuáles son los subsistemas que compone un centro de cómputo. Y Carrier es un operador u operadora. El DRP es el plan de recuperación de desastre. Es el plan que utilizan las empresas para asegurar su continuidad en el negocio ante cualquier desastre. Y hacemos un paréntesis acá. Todas las organizaciones tienen un plan de continuidad de negocio. Este plan de continuidad de negocio es liderado por la gerencia de riesgo. Parte del plan de continuidad de negocio, uno de los planes que tiene el plan de continuidad de negocio es el plan de contingencia de tecnología de información, que este plan debe ser liderado por la gerencia de TI. Este plan de continuidad está alineado al plan de continuidad de negocio. ¿Por qué? Porque en este plan están los servicios críticos que debemos garantizar su operatividad. Y estos servicios críticos están referidos e indicados en el plan de continuidad de negocio, producto del análisis de impacto de negocio. Estos servicios críticos que son identificados en el BIA son los que nosotros como área de TI tenemos que garantizar su operatividad. Entonces, si nos dicen, vamos a
suponer que estamos hablando de una aseguradora y la aseguradora necesita mantener sus operaciones de cara a sus clientes y es un servicio crítico, entonces, digamos, el módulo de seguro es un servicio crítico, nosotros como TI debemos garantizar toda la infraestructura que soporta ese sistema, toda la infraestructura física y lógica que soporta que ese producto esté operativo 7x24. Ahora las atenciones son 7x24, presencial y virtual. Entonces, para garantizar su operatividad, considerando que es un proceso crítico, tenemos que hacer pruebas de contingencia, simular si es que ese sistema que opera en el centro de cómputo principal esté replicado en el centro de cómputo alterno, esté replicado en el centro de cómputo ante desastre. Y tenemos que hacer pruebas simulando que el sistema falla en la principal, inmediatamente tiene que restaurarse ese sistema sin perder ninguna operación en el centro de cómputo de contingencia. Y si sucediera un desastre, simularemos un escenario donde hay un desastre en Lima y este sistema en línea sin perder ninguna operación se levanta en el centro de cómputo ante desastre. Todos esos escenarios de prueba de nuestros procesos críticos que da soporte la gerencia de TI con todo el equipamiento y todos los sistemas, tiene que estar en el PCTI. El PCTI está compuesto por los servicios críticos, la plataforma que lo soporta, los sistemas que lo soporta y las pruebas que se van a realizar de acuerdo a las frecuencias que determine la organización. La organización puede determinar que los servicios críticos tienen que tener sus pruebas de contingencia en forma trimestral, semestral y si es pruebas integrales, quizás por lo menos una vez al año. Pero tiene que estar escrito en el plan de contingencia de tecnología de información, que es responsabilidad de la gerencia de TI. Y ustedes en su rol de gerente de TI tienen que conducir la ejecución e implementación de este PCTI. Ese es el DRP, que es el Plan de Recuperación de Desastre. Es el plan que utilizan las empresas para asegurar su continuidad en el negocio ante cualquier incidente que sucediera, un desastre natural, un tema que inhabilite los centros de cómputo en la ciudad. En este plan de contingencia de tecnología de información están las pruebas del centro de cómputo principal, las pruebas del centro de cómputo de contingencia y las pruebas del centro de cómputo ante desastre. ¿Por qué es importante un centro de cómputo? Los centros de cómputo son importantes porque almacena nuestra información. Las empresas, ante cualquier catástrofe o siniestro, tienen que inmediatamente recuperar la información y mantener la operatividad. Es importante mencionar que la seguridad y confidencialidad que nos puede brindar un data center es, digamos, tenemos que tener un nivel de servicio muy alto, de 99.99. Ese centro de cómputo tiene que tener pruebas permanentes para garantizar ese nivel de servicio. ¿Por qué? Porque un centro de cómputo es donde reside lo más importante de la información, que es los datos. Y los datos son sensibles y son los que nos permiten tomar decisiones. ¿Ok? El centro de cómputo es el alma de informática que permite operar la organización. Y en esto es un poco de lo que podemos decir sobre un data center. Es importante contar con uno, sobre todo en una era donde la informática como la estamos viviendo ahora,
estamos en un avance exponencial, ¿no? Tenemos que tener nuestro centro de cómputo certificado con la certificación internacional, realizar pruebas permanentes de tal forma de que si sucediera un escenario natural o un tema provocado, tenemos que tener reacciones inmediatas. Bien, entonces, si nosotros nos ceñimos exclusivamente a cómo operan los centros de cómputo, la razón es simple, ¿no? La importancia y la razón es simple, porque en los centros de cómputo reside lo que muchos denominan el corazón de las organizaciones, ya que vivimos en un mundo totalmente digitalizado y globalizado. Hoy perder la información o no tener los sistemas disponibles, ¿por qué? Porque hubo una caída masiva, así sea unos segundos, es sinónimo para las empresas, es sinónimo de pérdida y de impacto reputacional. Entonces, tenemos que siempre estar muy atentos a que estos centros de cómputo estén siempre con una alta disponibilidad, con niveles de servicios muy altos. Si es administrado por un tercero, exigir a los proveedores, los SLA, los SLO, del cumplimiento ante cualquier contingencia. Porque en los centros de cómputo la información es valiosa y tenemos que nosotros dar la seguridad a estos centros de cómputo, de tal forma que no tengamos ningún inconveniente en nuestro procesamiento de las operaciones. Asimismo, la seguridad física para el ingreso a los centros de cómputo tienen que estar los protocolos bien establecidos. No cualquiera puede ingresar a los centros de cómputo, solamente personal autorizado. Porque si ingresa un personal que no está autorizado, puede manipular los equipos y generar un incidente. Igual, no todos pueden tener los mismos privilegios para operar la arquitectura, tanto tecnológica como de sistema. Igual, el tema de la eficiencia energética, los centros de datos pueden llegar a consumir 100 veces más la energía que las oficinas, donde opera la parte administrativa. Es por eso que tenemos que asegurar que la temperatura ambiental sea la adecuada y sea la que está permitida. En el tema de conectividad, los centros de cómputo deben tener la mejor conectividad. Esto significa que debe disponer de distintas vías de acceso, tales como enlaces físicos, tema de redundancia o una combinación de enlaces físicos con enlaces satelitales, fibra óptica, entre otros tipos de tecnología. En el mercado nosotros nos vamos a encontrar con diversos tipos de centros de cómputo y con diversos tamaños, va a depender mucho del tamaño de la organización. ¿Qué es un centro de datos? Y es importante que tengamos claro la definición. ¿Qué es un centro de datos? Según la TIA 942, lo define como un edificio o parte de un edificio cuya principal función consiste en albergar una sala informática y sus áreas de soporte. La EUCOC for Data Center define que el término centro de datos incluye todos los edificios, instalaciones y sala que contienen servidores de empresa, equipos de comunicación, servidores, equipos de refrigeración y equipos de alimentación y que prestan algún tipo de servicio de datos. Entonces, estas son las definiciones que nosotros vamos a encontrar de los centros de datos. ¿Cuáles son los subsistemas que
compone un centro de cómputo. Cuando nosotros visitemos un centro de cómputo o seamos responsables del liderazgo de la gerencia de TI, obviamente vamos a tener a nuestro cargo un equipo de infraestructura que son los responsables de la administración y operación de los centros de cómputo. Y nosotros como gerente tenemos que exigir que esta implementación de estos centros de cómputo tenga los siguientes subsistemas, como por ejemplo el subsistema de infraestructura, que es todas las obras civiles que han permitido, se ha diseñado para que albergue el centro de cómputo. El tema del subsistema de cableado estructurado. Acá tenemos que garantizar la transmisión de voz, video y datos. El networking. También tenemos que tener este monitoreo. El tema de los switches, el tema, todos los periféricos de comunicación. El monitoreo 24/7, que tenemos sistemas hoy en día que nos permiten que esos paneles inteligentes nos permitan monitorear cada uno de los servicios de la organización y inmediatamente alertar para disminuir o atender el incidente que se puede identificar. El otro subsistema son el subsistema de energía, que son los tableros eléctricos, las energía estabilizada y comercial, los UPS, transformadores, iluminación, todo que corresponda al centro de cómputo. El control de acceso, que permite solamente está registrado el personal que está autorizado al ingreso del centro de cómputo, ya sea para realizar mantenimientos, configuraciones, supervisión o monitoreo. El subsistema del CCTV, que es el circuito cerrado de televisión, permite el monitoreo integral, tanto interno como externo, el tema de vigilancia. El sistema de incendio me permite monitorear la detección, la extinción de paneles de control, donde monitoreamos las temperaturas por cada uno de los ambientes a fin de evitar algún problema que pudiera existir en el centro de cómputo. Todos estos subsistemas, en su conjunto, conforman el centro de datos. ¿Qué tipos de centro de datos nosotros vamos a encontrar en el mercado? Existen muchos centros de cómputo. Tenemos el centro de cómputo o centro de datos empresarial, que son aquellos que son propiedad de la empresa y que explotan exclusivamente para su uso propio. Tenemos centros de datos de colocación, son aquellos en los que los clientes pueden albergar sus propios equipos de misión crítica dentro de unas instalaciones de propiedad de un tercero. O sea, arrendamos espacio a empresas especializadas en este tipo de servicios de brindar espacio para centros de cómputo, con certificaciones internacionales, que también las explota y presta toda la infraestructura de soporte necesaria, como la alimentación eléctrica, la refrigeración y conectividad. Y centro de datos hosting son aquellos en los que los clientes alquilan capacidad de servidor en lugar de ser sus propietarios y quienes lo operan. Estos centros de cómputo son los más comunes que existen en el mercado. ¿Cuáles son las ventajas de un centro de cómputo? ¿Cuáles son las ventajas que me brinda un centro de cómputo? La decisión en invertir en un centro de cómputo propio o contratar a un proveedor externo va a depender de muchos factores, como el tema de la disponibilidad financiera, las políticas que defina la empresa, el tema de cómo está la oferta en el mercado, los costos, la pluralidad que exista de proveedores. La metodología más adecuada para elegir el modelo a implementar en una organización es hacer una operación completa de todos los gastos
para implementar un centro de cómputo, considerando la compra de todo el equipamiento, así como la infraestructura y la operatividad con los, asegurar la contratación de profesionales que se encarguen de la operación. Existen muchas ventajas que nos genera un centro de cómputo, como mejora de la gestión de la tecnología y de la seguridad, la eliminación del riesgo de la pérdida de competitividad por obsolescencia tecnológica, la disponibilidad total de los recursos tecnológicos en función a las necesidades de la empresa, la ausencia de gestión de los recursos de TI con la complejidad que conlleva en el caso de modelos de administrados o gestionados por el proveedor, reducción de pérdida de información o de servicio en caso de un desastre, asegurando una mayor disponibilidad de la información, incremento de la flexibilidad de la empresa. Los empleados pueden disponer de los recursos tecnológicos necesarios para trabajar, mejorando con ello su productividad. Entonces, tener un centro de cómputo asegurando la integridad de todos los subsistemas, a las organizaciones le genera una ventaja muy alta, posicionándolo en un escenario positivo. ¿Cuáles son los diseños de los centros de cómputo? Para la etapa de diseñar un centro de cómputo, las empresas no puede ser su razón de ser, de diseñar centro de cómputo. Existen muchas empresas que se dedican a esto. Si es que la empresa quiere tener su centro de cómputo propio, puede contratar empresas que se encargan de los diseños de los centros de cómputo bajo estos estándares internacionales, pero es recomendable que la empresa elija un proveedor especializado en estos servicios, que tenga como referencias proyectos similares al que vamos a implementar. Tenemos que identificar todo el equipo del proyecto. Tenemos que determinar los sistemas que se van a poner en marcha. Tenemos que revisar la arquitectura de la sala o la edificación del centro de cómputo. Tenemos que hacer una evaluación, cómo estamos actualmente, cuál es el inventario, cuáles son mis equipos que van a ser parte del centro de cómputo, la documentación necesaria que permita realizar un diseño a la medida de la organización. Tenemos que revisar el equipo de trabajo, tenemos que tener especialistas que se encarguen de liderar y llevar a cabo este proyecto. Si no tenemos especialistas, no nos podemos embarcar en un proyecto donde no vamos a tener el gobierno. Y tenemos que escoger una empresa que nos acompañe al diseño del centro de cómputo, si lo queremos hacer nosotros como empresa, o aunque nos acompañe una empresa a escoger un proveedor donde vamos a poner a su disposición que ellos administren nuestros equipos, dando el servicio y el soporte, o que nos arriende un espacio para nuestros equipos del centro de cómputo. Entonces, son muchos escenarios y para todos esos escenarios tenemos que evaluar a detalle qué proveedor nos va a acompañar, sea para diseñar, sea para albergar o sea para escoger al mejor proveedor. Bien, entonces, en ese contexto, también tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que pensar en los centros de cómputo principal y de contingencia, porque ambos centros de cómputo están en la misma localidad y son equivalentes. También tenemos que pensar que debemos tener un centro de cómputo de respaldo o ante desastre, que me permita garantizar la continuidad de los servicios de la empresa a través de un centro de cómputo de respaldo
o de desastre sea brindado por un tercero o sea propio de la organización. El centro de cómputo de respaldo o de contingencia, normalmente las empresas contratan servicio de hosting, donde arrendamos espacio para albergar nuestros equipos del centro de cómputo de contingencia. Y en un centro de cómputo ante desastre podemos escoger dos alternativas: tener nuestro propio centro de cómputo o tener un proveedor que nos arriende un espacio tipo hosting donde alberguen nuestros equipos. En ambos escenarios, el centro de cómputo ante desastre no es equivalente al centro de cómputo principal y al alterno. Por la inversión que se hace, normalmente el centro de cómputo ante desastre está preparado ante un desastre natural o ante una inhabilitación fortuita, que el centro de cómputo ante desastre opere por lo menos con los servicios más importantes. Quizás no vamos a poder levantar todos los servicios, pero por lo menos lo más importante, porque para que levante todos los servicios tiene que haber una inversión muy alta, equivalente al centro de cómputo principal. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que hoy hablamos de un Cloud Data Center, que es un centro de cómputo alojado en la nube, que permite a los equipos locales asumir mayores cargas de trabajo, así como almacenamiento. Además, como las iniciativas de transformación digital impulsan la necesidad de una mayor agilidad de TI, todas las infraestructuras empresariales evolucionan rápida e imparablemente. Hoy todas las empresas están apostando en transformar todos sus procesos 100% digital usando tecnología, nube, inteligencia artificial, biometría, pero todos estos procesamientos, todas estas operaciones se procesan en un centro de cómputo. Entonces, como se procesa un volumen considerable y exponencial de información, muchas empresas están mirando a un data center en la nube o mixto. Asimismo, las cargas de trabajos digitales como Big Data y las aplicaciones están impulsando nuevos diseños para las arquitecturas de los centros de datos, por lo que la demanda de una seguridad de datos es cada vez mayor. Muchas empresas han perdido toda su información simplemente porque no resguardaron la data crítica. Su centro de cómputo principal resultó que no era equivalente al centro de cómputo alterno. ¿Y cuándo se dieron cuenta que no era equivalente? Cuando sucedió un incidente. Sucedió un incidente, entonces se dieron cuenta que no levantó el centro de cómputo de contingencia con todos los servicios y que tampoco no estaba en línea la data. ¿Por qué sucede eso? Porque no hacemos pruebas permanentes. Tenemos que hacer pruebas permanentes de todos los procesos críticos de la organización y las plataformas que lo soportan, tanto en hardware, software y servicio. Asimismo, estar preparado ante un incidente que sucediera en un centro de cómputo, estar preparado para switchar en forma automática el centro de cómputo de contingencia. Y en este año han sucedido muchos eventos en 3 entidades, en 3 empresas privadas y públicas, han tenido problemas en su centro de cómputo. Y seguramente muchos de ustedes lo conocen, que porque ha salido en los diarios. El BCP tuvo problemas con un equipo de aire acondicionado en su centro de cómputo y tuvieron que levantar el centro de cómputo de contingencia, pero no levantó. Es por ello que en ese fin de semana no tuvimos servicio de muchas aplicaciones, nosotros como del lado de clientes, ¿no? Igual, una empresa de seguros, igual tuvo un problema en su data center y no levantó, tuvo problemas en su data center principal y no levantó el secundario.
¿Y a qué se debe? Porque no hacemos pruebas. Al no hacer pruebas permanentes, el riesgo ante un incidente es que no levante, que los procedimientos que están en un papel, no, al momento de ejecutarlo no funcione, porque algún paso, alguna actualización que se hizo en los equipos no se reflejó en el procedimiento, porque muchas veces para levantar, normalmente el especialista, el titular no está presente. Pudo haber ido de viaje, pudo estar de repente de descanso médico o quizás renunció a la empresa. Y el segundo no tiene el mismo expertise y las mismas habilidades como para poder hacer los cambios que corresponden. Entonces, ahí vienen los incidentes que muchas veces impactan y generan pérdidas incalculables cuando no se tiene operatividad. Entonces, es importante, señores, que ustedes en su rol de gerente de TI, uno de los temas cruciales y críticos son sus data centers. Su data center tiene que siempre estar operativo con alta disponibilidad y alta redundancia, de tal forma que ustedes garanticen la operatividad de su organización. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, no hay consulta. Voy a proyectar la siguiente PT. Denme unos minutos, por favor.
Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a iniciar ya a empezar a revisar los marcos referenciales que nos ayudan a nosotros en nuestro rol de gerente a definir y tener claro el esquema de gobierno de TI y la gestión. Hoy vamos a ver gobierno. En la siguiente clase vamos a ver gestión. ¿Qué marco referencial me permite gestionar TI? La ISO 38500 me permite diseñar las líneas base para tener el gobierno corporativo de las tecnologías de información. La ISO 38500 se publicó en junio del 2008, basándose en una norma australiana y es la primera de una serie de marcos referenciales sobre el gobierno de TI. Entonces, ¿qué es gobierno de TI? Nosotros como gerente de TI tenemos varias unidades especialistas y debajo de estas unidades especialistas tenemos un equipo de personas que se encargan de ejecutar sus funciones en el marco de su MOF y su ROF, el Manual de Organización y Funciones y su Reglamento de Organización y Funciones, dependiendo sus perfiles y puestos. Tenemos nuestras áreas especializadas, arquitectura, desarrollo, producción, ciberseguridad, demanda, PMO, pero ¿quién define los lineamientos para estas áreas? ¿Quién gobierna estas áreas? ¿Quién da los protocolos, las directrices? ¿Quién dice hacia dónde tenemos que ir? ¿Quién nos marca la ruta? Gobierno de TI. ¿Y quién es encargado de gobierno? Si no tenemos el área de gobierno, la gerencia de TI tiene que tener un equipo de especialistas que definan la ruta de TI usando los marcos referenciales internacionales. Es recomendable. Entonces, si no tengo un área, una unidad orgánica que se encargue de llevar el gobierno de TI y alinear a todas las áreas, entonces tengo que tener un grupo de especialistas. Gobierno de TI es el alineamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones a las estrategias del negocio. Gobierno va a definir la ruta a seguir de acuerdo a las estrategias que haya definido el negocio alineado a su misión y a su visión. Gobierno de TI proporciona el mejor uso de las tecnologías y de su estructura organizativa para alcanzar estas estrategias. El objetivo de la ISO 38500 es proporcionar, nos ayuda con un marco de principios para que la dirección de la organización los utilice en evaluar, dirigir y monitorear el uso de las tecnologías de la organización. También la ISO 38500 ayuda a los miembros de altos niveles de una organización a entender y cumplir cabalmente las obligaciones legales, regulatorias, normativas, éticas respecto al uso de las TI en las organizaciones. ¿Cuál es el alcance de la ISO 38500? La norma se aplica al gobierno de los procesos de gestión de TI en todo tipo de organización, en cualquier industria que utilicen tecnología de información, facilitando unas bases para la evaluación objetiva del gobierno de TI. Y ustedes dirán, pero ¿en qué me ayuda la ISO? La ISO 38500 me va a ayudar a gobernar TI basado en 6 principios. El principio de responsabilidad, el principio de estrategia, el principio de adquisición, el principio de rendimiento, el principio de cumplimiento y el principio del comportamiento humano. Estos 6 principios
me van a permitir a gobernar TI basado en este marco referencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bien, entonces, un minutito por favor. Voy a cargar la batería. Bien, entonces, la norma parte de estos 6 principios para un buen gobierno de TI. Tenemos el principio 1, que es de responsabilidad. En este principio, los trabajadores de la organización deben comprender y aceptar sus responsabilidades con respecto a la oferta y la demanda de TI. Las personas con responsabilidad de las acciones también tienen la autoridad para llevar a cabo esa acción. Y todo ello está enmarcado en las funciones que tiene cada uno de los trabajadores en el marco de sus puestos o roles que ocupan. El principio 2, que es la estrategia, consiste en tener claro los planes estratégicos de TI, como es el plan estratégico de tecnología de información, como es el plan de transformación digital, que me va a permitir satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas de las estrategias de negocio. La estrategia de negocio de la organización tiene en cuenta las actuales y futuras capacidades de TI. El principio 3, que es el principio de adquisición, las adquisiciones de TI se hacen por razones válidas, sobre una base establecida por la organización, y estas adquisiciones obedecen a una necesidad que tiene la empresa, sea por renovación tecnológica, sea por crecimiento o sea por obsolescencia. Y estas renovaciones, estas compras o estas contrataciones de servicio van a permitir modernizar los sistemas de información o las plataformas que permitan agilizar los procesos de la organización. Entonces, con estas adquisiciones, nosotros vamos a tener mejores beneficios, oportunidades, quizás vamos a reducir los costos, riesgos, que me permitan lograr los objetivos a un corto o mediano plazo. El principio 4, que es el rendimiento, la TI debe estar dimensionada para dar soporte a la organización, proporcionando los servicios con la calidad adecuada para cumplir con las necesidades actuales y futuras. Tenemos que estar evaluando mis capacidades en toda la plataforma de acuerdo al crecimiento de la organización, no solamente en el crecimiento actual, sino un crecimiento futuro para los próximos 5 o 10 años. El factor humano, tenemos que tener las políticas de TI, las prácticas y decisiones demuestran que tenemos que tener claro cuáles son las funciones de los trabajadores, cuáles son sus beneficios, cuál es el tratamiento que debemos dar a nuestro capital más importante, que es el recurso humano, para que tenga conocimientos en nuevas tecnologías, en temas de negocio, y que ellos estén alineados a la ruta que debemos seguir. Bien, ¿qué modelo utiliza la ISO 38500? La ISO 38500 utiliza el modelo, la dirección de TI,
gobernará mediante estos tres principios, según la norma. ¿Cuál es el modelo? El modelo consiste en evaluar, dirigir y monitorizar. ¿Qué se evalúa? La dirección debe examinar y juzgar sobre el uso actual y futuro de las TI, incluyendo estrategias, propuestas y acuerdo de suministro, ya sea interno, externo o ambas cosas. ¿Qué dirige? La dirección debe asignar la responsabilidad y la preparación directa y la aplicación de planes y políticas que permitan asegurar la correcta transición de los proyectos a la producción, considerando los impactos en la operatividad. ¿Qué monitorizamos? La dirección debe vigilar a través de sistemas de medición el rendimiento de las TI. Deben convencerse que el rendimiento está en conformidad con los planes, en particular con respecto a los objetivos de negocio. ¿Cuáles son las directrices para la gobernanza corporativa de TI? Y acá vamos a empezar a detallar cada uno de los principios y cómo debe ser, cómo vamos a cada uno de los principios, cómo lo vamos a monitorizar de acuerdo al modelo. Por ejemplo, el principio de responsabilidad, ¿qué evaluamos en este principio? Si aplicamos el modelo, tenemos que evaluar cuáles son las opciones que existen a la hora de asignar responsabilidades relacionadas con el uso actual y futuro en la organización. Aquí el equipo de gobierno debe tener claro, debe definir en tener los procedimientos establecidos por cada uno de los roles que deben administrar ciertos subsistemas. Se debe evaluar la competencia a los que tenía la responsabilidad de tomar decisiones sobre las TI. Si nosotros tenemos en nuestra área de TI para que administren los sistemas, vamos a poner un ejemplo, los sistemas de almacenamiento, vamos a tener un administrador, vamos a tener quizás un especialista 1, un especialista 2, un especialista 3. Cada uno de los especialistas, cada uno de los roles definidos en la organización tiene que tener sus responsabilidades claras, los procedimientos que se debe seguir para operar ese subsistema, cuáles son las políticas que, marcan las pautas y ruta para el manejo de ese subsistema. Entonces, todo tiene que estar escrito y claro. Y si no está escrito, tenemos que escribirlo, porque las personas cambian, los roles no, los roles se van a mantener, salvo que se reestructure una área específica. ¿Qué se va a dirigir en el principio de responsabilidad? Se debe dirigir con el fin de recibir información que se necesita para cumplir con sus responsabilidades y rendir cuentas. Si nosotros somos administrador de un sistema de almacenamiento, lo mínimo que yo necesito como administrador son los procedimientos, las políticas, los manuales técnicos de usuario, de operación, para poder ejecutar mis responsabilidades y emitir resultados. ¿Qué vamos a monitorizar? Se debe monitorizar que se hayan establecido los mecanismos adecuados para la gobernanza de TI en el principio de responsabilidad. Todos los roles tienen que tener definido sus funciones y también tienen que tener definido sus entregables y también tienen que estar claro para cumplir sus funciones cuáles son sus herramientas para cumplir, porque nadie ejecuta sus funciones porque me parece, sino que tenemos que respetar las políticas
y procedimiento establecido. Imagínense que somos administradores y la empresa tiene un número determinado de licencia y tiene ciertos tipos de licencia. Nosotros no podemos ser irresponsables de instalar, porque tengo el acceso como administrador, instalar licencias que no están en la lista de la organización. Las licencias que se instalan o los productos que se instalan tienen que tener licencia vigente. No puedo instalar un producto sin licencia porque vamos a exponer a la organización a que pueda tener una multa. Por eso todo tiene que estar claro. Para cumplir tus funciones tienes que tener delimitado cuáles son y cuáles son tus directrices que debes cumplir. En el principio de estrategia, si aplicamos el modelo, ¿qué vamos a evaluar? Acá debemos evaluar la evolución de las TI y los procesos de negocio para asegurar que las TI proporcionen apoyo a las futuras necesidades de la organización. ¿Qué vamos a dirigir? Los administradores deberán dirigir la creación y uso de planes y políticas que aseguren que la organización se beneficia con el desarrollo de las TI. ¿Ok? En las estrategias, si nosotros definimos estrategias que involucren implementación de nuevos sistemas, plataformas, para cumplir con el posicionamiento de la organización, también tenemos que tener claro la ruta a seguir y esos planes y políticas tienen que estar escritas y tienen que ser aprobadas. ¿Qué vamos a monitorizar? Debemos monitorizar el progreso de las propuestas de TI aprobadas para asegurar que alcancen los objetivos en los plazos establecidos utilizando los recursos asignados. En el principio de adquisición, ¿qué vamos a evaluar? Acá debemos evaluar cuáles son las opciones para proveer de tecnología que se necesita para el desarrollo de la organización. Estas propuestas tienen que ser aprobadas por un equipo colegiado y tiene que tener también una evaluación económica y una evaluación de riesgo que permita asegurar el retorno de la inversión a un corto, mediano o largo plazo. Entonces, tenemos que evaluar si esas adquisiciones son rentables, los riesgos son bajos y que son razonables para la organización y nosotros como TI tenemos que garantizar su viabilidad técnica. No podemos adquirir soluciones que no vamos a poder implementar en nuestra arquitectura de sistema o no vamos a adquirir equipamiento que no vamos a poder implementar en nuestra plataforma tecnológica. Tienen que ser adquisiciones evaluadas que permitan optimizar la operatividad de toda la plataforma tecnológica. ¿Qué vamos a dirigir? Debemos dirigir que los activos de TI que se adquieran de manera apropiada, con un proveedor reconocido en el mercado y en el producto que se defina y que cumpla con todos los procedimientos establecidos en el marco contractual. Y para ello acá se necesita el apoyo del área legal, quienes suscriben los contratos con terceros de tal forma de que estos proveedores se conviertan en aliados estratégicos. ¿Qué vamos a monitorizar? Acá vamos a monitorizar las inversiones que se hagan, tienen que ser rentables para asegurar que se provean las capacidades requeridas. Se debe monitorizar que la adquisición que se ha realizado se cumpla al 100% por parte del proveedor en los plazos establecidos.
sin incrementar los costos aprobados en el marco contractual. Muy bien. El principio de desempeño, acá que vamos a evaluar, los administradores deberían evaluar los medios propuestos por la dirección para asegurar que TI sustentará los procesos de negocios con las capacidades y actitudes requeridas. Acá nosotros tenemos que evaluar cuáles son las capacidades necesarias que necesita cada uno de los componentes de TI para que operen los servicios o productos que lo tengamos activo. Entonces tenemos que nosotros asegurar ese desempeño. No podemos nosotros sacar un producto 100% digital que su crecimiento de las operaciones es exponencial. Si no he proyectado ese crecimiento, obviamente que las capacidades que tiene la plataforma hoy son mínimas, porque mi realidad hoy es una situación y mi realidad de aquí a 10 años es otra situación. Tengo que proyectar el crecimiento de aquí a 10 años para que la inversión que haga hoy no sea la que necesitamos crecer progresivamente. Muchas veces adquirimos equipamiento con crecimientos anuales. ¿Por qué? Porque mis sistemas conforme van avanzando los años, pues se van generando, digamos, se van siendo más robustos, generan más operaciones, el volumen transaccional es alto, por lo cual nosotros cada año tenemos que fortalecer la plataforma donde residen esos sistemas. Entonces, al fortalecer esta plataforma, tenemos que tener contratos que me permitan incrementar las capacidades en forma permanente. Y estos contratos deben ser elaborados basado en un crecimiento estimado anual. Y tener en ese contrato una cláusula que sea a demanda. ¿Qué pasa si yo tengo programado un crecimiento de 20% anual, pero no crecí 20%, crecí 50%? Entonces tengo que tener una cláusula en el contrato que me diga que si supero la línea base, el contrato me permite usar la demanda. Entonces, todas esas casuísticas tenemos que mapearla cada vez que nosotros queremos asegurar el comportamiento de nuestro sistema, de nuestra plataforma. Tiene que ser óptimo, de alta disponibilidad, para lo cual siempre tenemos que ver en qué momento hacer las actualizaciones o los upgrades que corresponda para garantizar un desempeño óptimo de todos de la plataforma tecnológica de la organización. Bien. Asimismo, debemos asegurar, así como aseguramos los recursos suficientes para que se satisfagan las necesidades de las organizaciones de acuerdo con la prioridad. Y la prioridad, obviamente, son los procesos críticos. ¿Qué vamos a monitorizar? Vamos a monitorizar el grado con el cual los recursos y presupuestos asignados son asignados de acuerdo a la prioridad que tiene el negocio. El principio 5, que es el principio de cumplimiento, que vamos a evaluar periódicamente el grado con el que TI cumple con sus obligaciones normativas, regulatorias, políticas, manuales, directivas, etc. ¿Qué vamos a dirigir? Vamos a dirigir a los responsables para establecer mecanismos periódicos y rutinarios para asegurar el uso de TI que cumple con las obligaciones relevantes. ¿Qué vamos a monitorizar? Deberíamos monitorizar las actividades de las TI, incluyendo la pérdida de información y de activos para asegurar que se cumplen las obligaciones. Y el principio 6, que es la conducta humana dentro del gobierno de TI, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar las actividades de TI para asegurar que las conductas humanas se identifican y se consideran adecuadas.
¿Qué se dirige en este principio? Deberíamos dirigir que las actividades de TI sean consistentes con la conducta humana. ¿Qué vamos a monitorizar? Las actividades de TI para asegurar que las conductas humanas identificadas siguen siendo pertinentes y que se le presta una atención adecuada. En este principio, hoy el riesgo de fraude por el capital humano es alto. Es por ello que en este principio nosotros tenemos que evaluar el comportamiento de los trabajadores que administran o gestionan información altamente confidencial. Y más aún si está relacionada con un tema que manejan dinero o datos sensibles que pueden sustraerlo y venderlo en el mercado negro. Entonces acá tenemos que evaluar los comportamientos de los trabajadores que son responsables de posiciones críticas. Por ejemplo, si tengo un trabajador que tiene acceso a una base de datos donde están los clientes top del mercado peruano, entonces a ese trabajador tengo que hacerle un seguimiento en todo el ámbito de idoneidad, en tema de ética. Ese trabajador no puede estar en ningún problema financiero, ni en ningún problema personal, porque esos escenarios muchas veces llevan a los trabajadores a cometer ciertos hurtos sin que se den cuenta sus jefes, y estos hurtos lo van haciendo en forma progresiva. Entonces tenemos que monitorear, dependiendo de la política que determine la empresa, rotaciones permanentes, auditorías inopinadas, seguimiento de sus resultados, porque una pérdida de una base de datos de clientes sensible sería pues muy grave para la organización, como también empresas que son transportadoras de dinero, las personas que administran la entrega y desplazamiento de dinero para diferentes posiciones, diferentes ubicaciones del país. Si es una persona que tiene problemas familiares, económicos, de salud, su misma necesidad los obliga a que ellos tengan que generar un robo por una necesidad familiar o personal. Entonces tenemos que ser muy finos en este aspecto. Para ello hay equipos especializados que nos permiten identificar al personal que tiene ciertos comportamientos que puede a futuro generar algún riesgo para la organización. Bien, entonces quería el día de hoy explicarle este marco referencial que es la ISO 38500, que me permite definir mediante estos 6 principios el gobierno de TI, en el alineamiento, cuáles van a ser los procedimientos, políticas para renovar o repotenciar la estructura mediante el principio de adquisiciones, como también cómo vamos a definir las funciones de acuerdo a los roles y perfiles de cada uno de los trabajadores de TI. Asimismo, el rendimiento de cada uno de los subsistemas del área de TI que tenemos que hacer en el marco de la cartera de proyecto que está en curso, cómo esto va a impactar en mi plataforma, qué vamos a hacer, la proyección por cada uno de ellos de acuerdo al crecimiento, o el crecimiento exponencial de la empresa también, porque ha digitalizado todo su proceso, entonces sus operaciones se han incrementado, tenemos que revisar nuestra plataforma. Tenemos que asegurar el cumplimiento normativo, regulatorio que tenga la organización. Bajo el ámbito de TI tenemos que definir los planes y los cronogramas para lograr que todos los sistemas que se desarrollen estén dentro de estos marcos normativos establecidos, sean obligaciones
nacionales o internacionales. Y el comportamiento humano es un seguimiento permanente al personal crítico que maneja información sensible en la organización. Bien, hoy en día, en todas las estructuras orgánicas de TI, tienen un equipo, una unidad específica que es gobierno de TI o gobierno y transformación digital, o un equipo de especialistas que va a ser parte de un equipo de innovación, ¿no? Ahí siempre va a haber un equipo de gobierno que se va a encargar de marcar la ruta que deben seguir todas las áreas especializadas del área de TI. Y también, posterior a ello, también vamos a tratar, ya seguramente en la siguiente sesión, el tema de el marco referencial que me permite gestionar, como es COVID. COVID me permite, también define ciertos principios que me permite gestionar TI. 38.500 me permite gobernar, donde se definen las rutas, los lineamientos, las políticas, los estándares que deben seguir el equipo de TI para implementar proyectos, iniciativas, demanda, mejoras, optimizaciones, y gestión ejecuta lo que define gobierno. Bien, chicos, ¿consultas hasta acá? Bien. Como no hay consultas, le quería comentar, tengo un mensaje de la coordinación académica para ustedes. A ver, dice así. La coordinación académica manifiesta de que se va a realizar el evento Visión 2024 que se va a desarrollar el jueves 17 y viernes 18. Jueves 17 y viernes 18. Entonces, invita la participación de ustedes, los docentes, seguramente muchos de ustedes ya se han inscrito. Invita a la participación de esta visión que va a ser el 17 y el 18. Seguramente ustedes ya habrán recibido la invitación mediante sus correos, pero igual le comento para que ustedes sepan y procedan a matricularse los que estén interesados, ¿no? Dice, el Congreso Internacional Visión 2024 se desarrollará el 17 y 18 de manera virtual y tendrá como tema principal la inteligencia artificial construyendo la humanidad 2.0. Ok, chicos, y está dirigido a la Facultad de Ingeniería de Computación y Sistema, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Arquitectura y Ciencias Aeronáuticas. Bien, entonces, por lo cual, seguramente las clases, como van a participar todo en esta visión, las clases seguramente van a ser suspendidas. Entonces, con un llegado, ok, con ustedes hemos llegado a la práctica 3. Hay un grupo que no ha presentado su práctica 3. Es el grupo 5. ¿Está el grupo 5? El grupo 5 no ha presentado práctica 3. A ver, voy a nombrar el grupo que está acá que no tiene nota del trabajo 3.
Moisés Soto, Jean-Pierre Montalvo, Paolo Díaz y Briceño Jean-Pierre. ¿Hay alguno de los integrantes? No tiene práctica 3, ¿eh? No tienen práctica 3. Ojo con eso. Bueno, ya si no va a presentar, bueno, ya no insisto más, pero está sin nota. Entonces, los que van a participar en visión, luego de visión, los que participaran en visión, pueden hacer un informe del tema que ustedes identifiquen como uno de los temas más importantes o el que de ustedes se han sentido identificado, ustedes puedan preparar un resumen de esa presentación para compartirlo con sus compañeros, y ese resumen de esa presentación va a ser su práctica 4. ¿Ya, chicos? Esa va a ser su práctica 4. Y esa práctica 4 ustedes la van a presentar después de visión. Visión va a ser el 18 y ustedes lo van a presentar el 25. ¿Ya? El 25. ¿Ok? Por favor, avisen a sus compañeros, los que no van a participar. Igual, el grupo 5, no sé si están listos para su práctica 3. Díaz Arévalo, es el grupo 5. Ingeniera, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. Buenas noches, antes que nada. Usted comentó, bueno, refutó bastante el hecho de si participáramos. En caso no participáramos, ¿significa que no tenemos nota de la práctica 4 o hay otra forma No, de conseguir la no. práctica 4? Para los que participan pueden presentar un tema y los que no participan ya yo le tengo que dejar un caso. Ok, listo, Sí, gracias, ingeniera. sí. Entonces, igual me tienen que avisar, ¿no? Porque los que Claro, no participaran me dicen, yo no participé, entonces ya yo, a los que no participan, yo le tengo que dejar ya un caso. Y a los que participan tienen que compartir con la sala, y así a los que no han asistido pueden tener, digamos, de parte de sus compañeros algún alcance de algún tema importante, ¿no? Como puede ser inteligencia artificial, quizás hay un tema de nube, cuáles son las nuevas tendencias que existen en la industria de ingeniería y sistemas. Entonces, acá en la sala es un buen momento para que ustedes compartan, ¿no? Y los que no, ya yo la siguiente clase le tengo que dejar el tema de su caso número 4. ¿Ya, chicos? ok, ingeniera, listo, gracias, muy amable por la respuesta. No se preocupen, chicos. Entonces, por favor, grupo 5, ¿está o no va a rendir su práctica 3? Bien, parece que el grupo 5 y Paolo Díaz está conectado, pero creo que no me escuchas. Bien, entonces ya nosotros estamos hasta la práctica 3. La práctica 4 está programado para los que asisten a visión para el 25, y los que no, yo ya le dejaría el caso el 25 para que expongan el primero. Bien, chicos, ¿alguna consulta antes de liberarlos? Bien, no hay ninguna consulta. Bien, chicos, entonces si no hay ninguna consulta, muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en visión o caso contrario en la siguiente clase. Estoy entregando por si acaso ya sus resultados de sus exámenes parciales a coordinación. Ya se entregará después de visión.
Igual voy a cargar las notas en el SAP. Gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias, ingeniera. ingeniera. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta luego. Cuídese. Gracias. Ya.